Estamos ahora con Raquel Irigoyen Fajardo, formada en el movimiento de derechos humanos, ahora, me da gusto decirlo, una de las principales expertas en la región en el reconocimiento de la justicia de los pueblos originarios como una justicia en forma. La cantidad de conferencias, clases y materiales que tiene publicados es amplísima. Creo que todos sabemos cuán importante es su producción y cuán importante la pelea que está haciendo por el reconocimiento cabal de los alcances de estas reglas a partir del convenio de la OIT, el 169, y de las reformas constitucionales, especialmente las registradas en esta parte de la región durante los años 90. Raquel, gracias por estar con nosotros. Bueno, un gusto y agradezco la invitación para esta conversación. Quedo a su disposición. Gracias, Raquel. Bueno, haciendo una síntesis, y siempre son injustas las síntesis, tú has reivindicado esta plataforma normativa a partir del convenio 169 y las constituciones como un marco que es eso, normativo, de reconocimiento de la justicia de las comunidades originarias como una justicia en forma. Y eso implica todo un discurso sobre la autonomía de las reglas de composición de conflictos, la autorregulación y el marco de la jurisdicción de estos pueblos, pero lo defines en función al territorio. De modo que quiebras ese prejuicio o dogma conforme al cual las cuestiones de la justicia originaria tenían que ver con la pertenencia de los individuos a una comunidad o a un pueblo, y lo defines en función al territorio. ¿Dónde estamos, Raquel, en la región, en el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas como un factor delimitador del alcance de su jurisdicción? El tema que tú planteas, el de la jurisdicción indígena, efectivamente hay un componente territorial, pero hay otro componente que es el cultural, y creo que de fondo lo que no hay que soslayar es la fundamentación en la libre determinación. Y yo hago esta distinción, ¿por qué? Porque durante justamente los 90 hubo todo un reconocimiento de la jurisdicción indígena basada en el multiculturalismo. Es decir, bueno, si hay diferencia cultural, entonces tienen derecho a tener sus propias normas, pero si no hay diferencia cultural, no. O inclusive, si entra un no indígena dentro del territorio indígena, entonces como pertenece a otra cultura, él decidirá a qué jurisdicción va, ¿no? Entonces, si solo nos centramos en el tema cultural, vamos a eliminar la fundamentación de los sistemas jurídicos indígenas, que es la libre determinación de los pueblos. Y esto tiene que ver con el hecho colonial. Es decir, eran pueblos que tenían su, vamos a utilizar categorías contemporáneas, ¿no? Su soberanía, su libre determinación, y viene una imposición externa que, como dice Guamán Poma de Ayala, les pone el mundo al revés. Les quita su autoridad, les quita sus territorios, y curiosamente el mundo colonial, al inicio, los colonizadores vienen, los esclavizan y les quitan todo. Pero más bien la corona se encarga de decir un momentito, resérvenles unas tierras, por eso hablan de tierras reservadas, resguardos o pueblos de indios, y ahí que ellos ejerzan su autoridad, pero de manera disminuida. O sea, descabezaron a Atahualpa, Moctezuma, las grandes cabezas, y durante la era colonial se permitió una autoridad indígena funcional al orden colonial. Es decir, que esa autoridad, como los caciques o curacas, pudieran ejercer autoridad y administrar justicia, pero solo para casos pequeños, una razón práctica, ¿no? Para que organicen la mita, cobren el tributo y la gente sea bautizada. Entonces, con esas tareas coloniales se permitió la autoridad colonial permitió una autoridad indígena limitada y subordinada. Eso se elimina en era republicana con la idea del Estado-Nación, solo el Poder Judicial administra justicia, solo el legislativo produce normas y solo hay una autoridad que es la elegida constitucionalmente.
y la gran reivindicación de los pueblos, los levantamientos territoriales durante toda la era colonial, siempre era recuperar sus territorios, recuperar su autoridad. Y la lucha ya contemporánea de los pueblos indígenas, por eso siempre levanta el tema de la libre determinación de los pueblos y que ha tenido un reconocimiento lento en el derecho internacional. Recuerda tú que cuando se debate el convenio 169 de la OIT, justamente se dice, bueno, se les va a llamar pueblos indígenas, a aquellos colectivos que descienden de poblaciones que estaban antes del Estado y que actualmente tienen alguna institución propia, pero mientras no ataque la soberanía del Estado, no se vayan a independizar, ¿no? Y que la categoría pueblos no se entienda como se entiende pueblos en el derecho internacional, es decir, identificándolos con naciones soberanas. Entonces, esta es la disputa que hay en torno a los pueblos, que es la libre determinación. Y ese para mí es el fundamento de la jurisdicción indígena. Y también lo dice ahora ya con mayor claridad los instrumentos, digamos, más actuales, el convenio 169 de la OIT, que es la primera que reconoce la jurisdicción indígena sin las limitaciones del convenio 107, ¿no? Recordemos que el convenio 107 reconoce el derecho consuetudinario, pero que no afecte las políticas de integración que los estados pueden tomar. En cambio, ya con el convenio 169 de la OIT de 1989 se cambia el paradigma y se dice, no, primero, se respeta a los pueblos, se reconoce la subjetividad colectiva de los pueblos. Ya no se habla de poblaciones demográficamente, sino de pueblos. Segundo, que esos pueblos tienen derecho al control de sus instituciones, sus formas de vida, de desarrollo, y por lo tanto de su derecho consuetudinario y de sus instituciones, y pueden resolver, digamos, todo tipo de casos. Y de ahí viene efectivamente una ola de constituciones, como todas las andinas, salvo Chile, que hacen la reforma constitucional y también reconocen la jurisdicción indígena. Ya reconocen las autoridades indígenas, el derecho indígena y la jurisdicción indígena, o más bien diríamos la potestad de darse sus normas, la potestad de administrar justicia y la potestad de tener sus instituciones. Entonces, dentro de su territorio, ellos tienen la potestad de controlar todo, porque si no controlan todo, inclusive los terceros que entran o cualquier materia, sería falso decirles que tienen el derecho a la libre determinación y a controlar su forma de vida. Porque si van a venir los terceros a talar los árboles, a hacer minería y destruir, no tiene ningún sentido haberles reconocido el control de sus formas de vida. Y por fuera de su territorio, ahí sí podemos aplicar la cultura, en el sentido que el convenio 169 de la OIT, en su artículo 9, justamente dice que los estados deben respetar los métodos de control de delitos entre sus miembros. Y eso sí puede ser fuera del territorio, pero dentro del territorio es respecto de cualquier persona. Fuera, solo entre sus miembros, ¿no? Entonces, y en última instancia, digamos, si el caso le corresponde a la jurisdicción estatal sí está obligada a tener en cuenta su cultura, sus costumbres, etc. Serían como los tres niveles, digamos, de ejercicio, ¿no? Clarísimo. Ahora, en varias de tus intervenciones, tú has llamado la atención de todos y todas sobre los límites de este proceso de reconocimiento, ¿no? Alguna vez has incluso bromeado teóricamente sobre cuánto de esto es todavía una aspiración, cuánto es una reivindicación en proceso, ¿no? ¿No sientes que en nuestros estados de alguna manera encuentran ventanas de escape en cuestiones como el reconocimiento del pueblo en tanto pueblo, tú has dicho, en tanto persona jurídica capaz de interactuar
con capacidades reconocidas y en el territorio en tanto área delimitada que confirme el ámbito de esa jurisdicción, siente que nuestros estados todavía están en proceso de eludir o intentando eludir o no dándose cuenta que eluden lo que significa este reconocimiento de la justicia indígena o de pueblos originarios en toda su dimensión? Bueno, yo creo que el escenario de las normas, tanto constitucionales como internacionales, y la propia aplicación es un escenario de disputa permanente. Hay una disputa antes de dar las normas. ¿Cuál es el alcance de ese reconocimiento? Pero ahí no acaba la disputa. Luego viene la implementación de la norma, entonces viene una disputa hermenéutica. Y también hay una disputa por quién captura la interpretación oficial de una norma. Mira, recuerda que cuando discutíamos estos temas, partíamos de una realidad. ¿Cuál era la realidad? Que yo, tú también trabajábamos en CEAS y Monseñor Dahmer traía los casos de las rondas campesinas que administraban justicia según su leal saber y entender, y sin embargo eran procesados, perseguidos por usurpación de funciones, secuestro y todo tipo de delitos. Y tratábamos, en la medida que éramos, digamos, un movimiento vinculado a los derechos humanos, cercanos a ese sufrimiento de estos de ronderos, de estas autoridades ronderas que decían, nosotros estamos haciendo justicia, ¿por qué nos meten presos? ¿Por qué nos persiguen? No, las autoridades no persiguen a los ladrones, a los abigeos, pero a nosotros sí nos meten presos. Entonces, la academia de ese momento se vincula con el movimiento de derechos humanos, varios hicimos las tesis sobre ese tema, ¿no? Nos ayudó mucho el planteamiento de Boaventura de Sousa Santos sobre el pluralismo jurídico, llegó a visitarnos José Geraldo de Sousa Jr. Hace 30 años, y justo han cumplido 30 años el año pasado del movimiento Un Direito Achado na Rua, ¿no? El derecho hallado en la calle, y todo ese movimiento académico nos permitió entender que si bien el derecho estatal, oficial en ese momento decía solo el Poder Judicial administra justicia, ¿no? Solo el Estado monopoliza la violencia, teníamos felizmente un marco teórico que nos permitía entender que había una producción de derecho que no estaba reconocida. Y justamente la teoría del pluralismo jurídico nos permitía entender que podía haber derecho aún sin que sea producido por el Estado. Y que estos otros sujetos, como en el caso del Perú, las rondas campesinas, los pueblos indígenas, las comunidades, producían sus normas, sus sistemas de justicia, sus instituciones, pero había una violencia institucional del Estado que los reprimía, no los reconocía. Entonces, ahí se une ese movimiento social, indígena, rondero, con una academia que utiliza ese marco teórico y logramos hacer un encuentro entre jueces y autoridades ronderas, y ahí recuerdo que justamente como al tercer o cuarto día del encuentro, un juez dice, ya ahora entendí por qué existe la justicia rondera. No es porque no hayan jueces, policías o fiscales, es porque ustedes tienen otra justicia y no meten a la gente presa, no les interesa, lo que les interesa es que le devuelvan la vaca y que ese ladrón, ese abigeo se reintegre a la comunidad o se vaya si no es de acá, ¿no? Pero entonces el juez dice, ya entendí, aquí hay otra lógica del sistema de funcionamiento de justicia. Y dice al final, pero la Constitución dice, solo el Poder Judicial administra justicia. Entonces, lo siento, pero tendremos que continuar con la persecución por usurpación de funciones, etc. Nosotros casi nos desmayamos y siempre cuento esta anécdota. Barbarita Chávez, una rondera, se pone de pie y dice, mire señor juez, qué bueno que usted nos comprenda, que es lo primero que él dijo. Y nosotros dijimos, uy, Barbarita no entendió la segunda parte. Pero luego Barbarita dice, sí, porque nuestra justicia es la verdadera, ¿no?
Antes, cuando perdíamos una vaca, perdíamos dos, la que nos habían robado y la que teníamos que vender para pagar al abogado, al juez, al policía, etcétera, ¿no? Y luego dice, antes los juicios de alimentos demoraban años y cuando ya habíamos ganado, luego el hombre decía, tuve una helada, no tuve cosecha y no había alimentos. En cambio, las rondas, cuando pare la vaca, esperan y un ternero le llevan al hijo que está en otra condición. Cuando hay una cosecha, sacan un saco de papas para el hijo que está en la otra condición. Entonces, decía, nuestra justicia es verdadera, etcétera. Y, dice al final, si el problema es la Constitución, cambiemos esa Constitución. O sea, Barbarita había entendido perfectamente el problema y recuerdo que como conclusión de ese encuentro se puso cambiemos la Constitución para reconocer justamente la justicia rondera, campesina, nativa y hasta urbana, dijimos, ¿no? Entonces, en ese momento, como digo, se junta esta academia crítica con estas organizaciones, con ese movimiento que está planteando un sufrimiento y una violencia, está expresando esa violencia institucional del derecho decimonónico del siglo XIX, de la idea del Estado-Nación y el monopolio estatal de la violencia legítima. Logramos que ese artículo, cuya fórmula finalmente para que pueda ser aceptada, la hicimos semejante a la Constitución de Colombia, que el año anterior había reformado su constitución, y logra entrar, ¿no? A pesar de que no hubo debate nacional, sin embargo, logramos que entre la Comisión de Poder Judicial, la Comisión de Reforma Constitucional del Poder Judicial acepta la fórmula, entra, y ya pues todos felices porque se reconocen las funciones jurisdiccionales de estas autoridades de conformidad con su propio derecho, y ahí le ponen que no viola los derechos de la persona, con base en un discurso que dio Trasegnis, recuerdo. Entonces, ya hay una fórmula, pero luego yo me voy del país y cuando regreso me doy cuenta que hay una disputa por la hermenéutica, por la interpretación, porque se recicla esa mentalidad colonial de alguna manera que dice, bueno, aceptaremos la justicia indígena, pero solo para casos menores, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, esto es público, ¿no? Una serie de publicaciones del IDL que nos habían acompañado en muchos de ellos en la formulación, pero sin embargo regresa esa mentalidad y dice, no, los indígenas solo pueden administrar justicia para casos menores, igual que la era colonial, igual que Carlos V cuando decía solo pueden administrar justicia entre indios, casos civiles menos de 3 reales, casos penales que no ameritan pena grave, y solo se les permite sus normas, usos y costumbres, en tanto no choquen con la religión y las leyes. Y se recicla esa mentalidad, y como digo, hay una disputa por quién captura la dogmática oficial, ¿no? Y de hecho, ahí justamente sale en toda esa literatura Hans Jugenbrandt, que es alguien famoso que escribió el libro de Justicia Popular, ha escrito hace un par de años, o 3 años, el 2017, en la revista de Derecho, donde justamente dice, no, los indígenas solamente pueden administrar justicia en casos que no sean graves, ¿no? No pueden ver casos de violación, homicidio, etcétera. Entonces se recicla esa mentalidad colonial de la incapacidad indígena, que es justamente todo lo contrario a la idea de que son pueblos con libre determinación. Y esa idea de que son incapaces es un estigma que se vuelve un justificativo para decir, entonces no pueden, como son incapaces, no pueden ver casos complejos, menos pueden ver casos de terceros que llegan, y de paso dicen, bueno, si hay una empresa, una transnacional que está en un territorio indígena, no lo pueden tocar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de esa disputa permanente. Tú puedes lograr un reconocimiento constitucional o normativo o internacional, pero la disputa ya se traslada a quien captura la interpretación oficial de la dogmática. Y yo creo que el reconocimiento que se ha dado en América Latina de la justicia indígena exige una nueva dogmática basada en el diálogo intercultural. De hecho, me parece interesantísimo porque quienes hemos podido seguir tu trayectoria en todo este tiempo, de alguna manera podríamos reconocer momentos en la evolución de tu reflexión, ¿no? Ahora transitabas, por ejemplo, y tenía las imágenes en el recuerdo por ese primer momento en el que
combinas tu aproximación a los derechos humanos, al derecho penal, a la criminología crítica y entras al pluralismo, ¿no? De hecho, parte de tus postítulos están radicados en la criminología crítica. Y claro, construyes un discurso que además corresponde a lo que el Código del 91 introdujo como, digamos, con límites, como el error de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? Entras a un discurso fuerte por la no criminalización de la autoridad indígena, ¿no? Que forma una especie de primer momento, digamos, que atraviesa todo tu pensamiento, pero que está en el origen, ¿no? Luego creo que es fácil reconocer en tu pensamiento un segundo momento en el que rompes la regla de la competencia personal por adscripción o pertenencia a la comunidad y entras a este discurso fuerte de la competencia o de la jurisdicción, no importa por qué tema o de qué tema se discuta, ¿no? Y tú llegas a decir en alguna de tus conferencias que, claro, nosotros en el derecho estatal dividimos las controversias medio arbitrariamente por campos dogmáticos, pero que en el derecho indígena no hay por qué hacer una división de ese tipo. Y ahí sales al territorio como ámbito de resolución de controversias y de disposición de normas, ¿no? Y ahí hay un gran segundo momento donde, si lo ponemos en las frases usuales o en el lenguaje usual, rompe la competencia ratio de persona y te vas a una competencia por área territorial integral. Ahora, no puedo dejar de decir que en este momento de tu reflexión, el discurso sobre la justicia indígena aparece atravesado por las nuevas controversias extractivas, ¿verdad? Porque la autorregulación del territorio implica también una regulación sobre los recursos, y eso incluye la narrativa del Estado contemporáneo sobre el suelo, la explotación, el petróleo, la minería y los bosques. ¿Dónde nos encuentras en este momento? ¿Cómo ves que está este sector que además ahora está, digamos, explotando en medio de crisis como la de Petroperú y los tubos antiguos y los derrames petroleros causados por el abandono de la infraestructura? ¿Cómo ves esta parte de estos problemas? Yo creo que hay tres grandes ciclos históricos de invasión extractivista. El primero, obviamente, con la era colonial, con la llegada de los europeos, porque siempre se hizo minería, los incas hicieron minería, pero otra cosa es que toda la economía gira en torno a eso. Recordaba hace un minuto la frase de Guamán Poma de Ayala, el mundo se puso al revés, porque a todos los indígenas los pusieron, organizaron todo el mundo, toda la economía. Los pueblos de indios tenían que organizar grupos cada 3, 4 meses para ir a las minas, de acuerdo a la distancia, si estaban cerca o lejos, ¿no? O sea, toda la economía, todo el mundo se reorganiza en función de la extracción de recursos naturales, llamados desde entonces recursos naturales. Bajo esta idea, bajo esta interpretación de ida y dominada, ¿no? Eh, que ya desde ese momento chocaba con los conceptos indígenas de la madre tierra, la madre agua, etcétera, y viene toda esta invasión extractivista digamos, de la era colonial. Luego tenemos y que de alguna manera se tranquiliza, te decía en parte, en la medida que también hay una disputa entre la corona y los colonizadores, porque los colonizadores llegan, se apropian de todo y esclavizan. Y como a la corona no le pagaban tributo a los que eran esclavos, declara a los indios vasallos libres de la corona para que puedan tener tierras reservadas de los indios. Y cuando van a la mitad, se les tiene que pagar y la corona establece impuesto a los colonizadores, digamos, a los encomenderos, etcétera, del quinto real, o sea, el 20%, de cada 5 lingotes que salían por el Callao, un lingote, el 20% se quedaba a la corona. Y a los llamados indios les aplica también un tributo, pero impide que los colonizadores se apropien de todo, reserva esas tierras para los indios. Luego veremos que ya con la independencia, lo primero que hace Bolívar cuando llega al Perú, tanto en el Cusco, en el Trujillo como el Cusco, decreta en 1824 y 1825, decreta curiosamente solo dos cosas. La abolición de los curacas, porque no quería tener levantamientos como los de Tupac Amaru, y la abolición de los pueblos de indios, de las tierras colectivas. Y él en una de sus cartas, creo que en la carta de Angostura, dice,
esta tierra nos la disputamos con los indios. Y el pensamiento bolivariano es el pensamiento del criollo. Y por eso, al decretar que se declara la abolición de las tierras de pueblos de indios, viene hacia la mitad del siglo XIX la apropiación de esas tierras por parte de las haciendas. Entonces el siglo XIX es el segundo gran ciclo de invasión sobre esos territorios que fueron protegidos por la corona bajo el concepto de pueblos de tierras de pueblos de indios. Y los hacendados dicen que compraron 50 leguas y resulta que la escritura es por 500 leguas. Entonces no compran una parcela de un indio, sino que compran el territorio entero de un pueblo de indios. Y tú verás que a finales del siglo XIX e inicios del XX hay una, digamos, simetría entre las haciendas y lo que habían sido pueblos de indios, sobre todo las tierras mejores en zonas de regadío, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hay una segunda invasión por los hacendados costa y sierra? Y luego en la selva, caucheros, ganaderos, ¿no? Entonces el siglo XIX con la República es el segundo gran ciclo de invasión extractivista. Y esto se frena con las reformas agrarias, desde México hasta Perú, ¿no? Desde 1910, porque este fenómeno de los hacendados, etcétera, se da en toda América Latina, con la, digamos, la abolición del derecho indiano de la protección de tierras de pueblos de indios. Y es el único freno que se le puede poner son las reformas agrarias a raíz de los levantamientos indígenas. Nuestras constituciones, desde ya 1920, adoptan el constitucionalismo social de la Constitución de Querétaro de 1917, que recoge esa reforma agraria del 1910. Pero en el caso peruano, si bien la reforma agraria está contemplada desde la Constitución del 33, recién se ejecuta en el 69 con Velasco, 36 años después. La reforma agraria en el Perú permitió devolver tierras que se habían quitado a los indígenas durante el siglo XIX, claro que ya no llamándolos indígenas, sino llamándolos campesinos, ¿no? Y luego, ¿qué ha pasado? Después de esa gran devolución de tierras que hay a través de la reforma agraria en el Perú, viene el tercer ciclo de invasión de los territorios indígenas, que ya se da más bien con Fujimori, que a nivel mundial se gesta durante los 80s, porque así como en el Perú, que Velasco expulsó a las transnacionales o a las empresas norteamericanas de minería, de petróleo, etcétera, Allende hizo lo mismo, en Bolivia, Ecuador hicieron lo mismo. Entonces todas las transnacionales que fueron expulsadas, como sabemos, se reúnen en torno al consenso de Washington en los 80s y dicen queremos regresar, pero ya no que nos vayan a volver a expulsar, queremos tratados de protección de la inversión extranjera, no queremos pagar impuestos, ¿no? Esa es la vieja disputa desde la era colonial, que nunca quieren pagar impuestos, y de hecho si logró la corona imponer los impuestos fue pasando por las armas a Gonzalo Pizarro y compañía, ¿no? Es decir, no querían pagar impuestos, ni en esa época ni ahora. Entonces las transnacionales dicen, bueno, tratados de libre comercio sin impuestos, no queremos tampoco, digamos, gastar tanta plata en el trabajo, por lo tanto, todos esos derechos laborales de las reformas no los queremos cumplir, todos los tratados de flexibilización. Entonces, ahora, cuando tú me preguntas en qué etapa estamos, yo creo que estamos en un tercer ciclo histórico de invasión de los territorios por las transnacionales con una misma mirada extractivista, o sea, de extraer recursos, considerar que la naturaleza no es un ser vivo, sino es un objeto, materia de extracción, y por lo tanto es una nueva invasión de los territorios de pueblos indígenas que justamente todo el derecho constitucional e internacional del siglo XX estaba tratando de construir para devolverles territorios, para devolverles dignidad y libre determinación. Te confieso que no me deja de hacer algo de ruido recordar que las principales redes de extracción petrolera
en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú fueron establecidas entre los años 60 y 70 por empresas estatales, ¿no? Y en nuestro caso, además, en el mismo marco de la reforma agraria. O sea, de un lado estaba esta reivindicación sobre las tierras agrícolas, la redefinición del indígena como campesino, y del otro el tendido de las redes de petróleo, ¿no? De hecho, buena parte del Consenso de Washington se define en función a la privatización de infraestructura que fue establecida por estados que luego quedan pues en esta posición ambigua que tú defines, ¿no? Entre el reconocimiento de la normativa posterior y el antecedente de un pasado quizás no suficientemente teorizado. Pero ahora, con esto, claro, tú tienes el cierre de un momento afirmativo, ¿verdad? De una jurisdicción que es jurisdicción, no es otra cosa, de un ordenamiento jurídico que es ordenamiento jurídico, no costumbre, dices con correcta insistencia. Pero en alguna parte de tu narrativa está también lo que podríamos llamar el discurso de las limitaciones o la cuestión de los reconocimientos hacia adentro de los pueblos indígenas, ¿no? Digamos, hay una cuestión sobre el uso de los castigos físicos y los límites vinculados a la repetición del poder sobre el cuerpo del acusado. Tú fuiste una Foucaultiana temprana, muy intensa, de modo que recordar la ejecución de Damián no es solo una broma teórica, es parte del ejercicio de la otra parte del reconocimiento, ¿no? Hay una cuestión sobre derechos de las mujeres, sobre derechos de homosexuales, y una cuestión sobre la protección de inocentes y el margen de error en procedimientos que están definidos autónomamente, pero sin conexión con tradiciones como la de la presunción de inocencia y el equilibrio procesal. ¿Cómo ves o cómo atisbas estos espacios de autolimitación hacia adentro de los pueblos originarios y de su jurisdicción? Sí, en primer lugar yo creo que es bien importante tener en cuenta que el reconocimiento que se postula y se da por el ordenamiento internacional actual de los pueblos indígenas y su libre determinación no es porque sean más santos, mejores, más buenos, sino simplemente es porque son pueblos con el derecho a esa libre determinación. ¿Eso sin qué significa? Que también sus sistemas jurídicos lidian con problemas que tienen los otros sistemas jurídicos, posibilidades de abuso del poder, de ejercicio concentrado, etcétera. Entonces, porque a mí me dicen, oye, pero yo he visto que hay un caso de un pueblo indígena que no respetaba los derechos de las mujeres o que tal cosa. Bueno, eso, el problema de las culturas patriarcales se da en todos los sistemas. Entonces el reconocimiento no es porque sea mejor, es porque esos pueblos tienen ese derecho a la libre determinación, en primer lugar. En segundo lugar, ha habido, digamos que hay varias posiciones frente a eso. Algunos dicen, bueno, de hecho fue la opción en Bolivia, cuando se da la ley de deslinde jurisdiccional, justo a presión de un grupo feminista, dicen, urbano, bueno, pero la justicia indígena no debe ver casos de mujeres, de violación sexual, de violencia, porque los indígenas son machistas, ¿no? Entonces esos casos deben ser vistos por la justicia ordinaria. Cuando sabemos la literatura, justamente la sociología del derecho criminal, la criminología crítica, ha demostrado en infinidad de trabajos todo el machismo que hay en la justicia penal respecto de las mujeres. El grado de, por ejemplo, penalización en casos de violación es bajísimo respecto del número de casos que se presentan, justamente por todas estas garantías, ¿no? La garantía del indubio pro reo, la garantía de que tiene que haber evidencias. Entonces, es más, si se obliga a una mujer indígena que vaya a la justicia ordinaria para que se vea su caso, se produce que dicho sea de paso, fue una propuesta de ley que hizo el Poder Judicial con el apoyo, por ejemplo, del IDL, y que planteaban que la justicia indígena no puede haber casos de violación, ¿no? De violencia doméstica o de violación de mujeres, de homicidio, además de narcotráfico, crimen organizado, delitos contra el Estado, etcétera. ¿Y cuál era el argumento? Uno de los argumentos era que, bueno, los indígenas son machistas, entonces
ellos se perdonan estos casos o pagan una cabra y ya con eso está resuelto. Entonces, ¿qué ocurre con este pensamiento? Uno, que dicen que los indígenas, como no son capaces de ver estos casos, no deben ver estos casos. Y tiene, a mi juicio, dos consecuencias totalmente nefastas. Uno, que se obliga a las mujeres indígenas a ir a una justicia ordinaria donde en primer lugar van a ser discriminadas y donde en segundo lugar tampoco sus casos van a ser resueltos o atendidos. Porque si van a caminar 3 días desde que ocurrieron los hechos hasta el primer juez, policía o fiscal que encuentren, le van a decir, oiga, ya perdió la evidencia, no hay una cadena de custodia de la prueba y todas esas cosas que tú y los penalistas saben mejor que nadie, ¿no? Entonces, no se da esa justicia mejor yendo a la justicia ordinaria, pero además lo segundo es que se está diciendo este pueblo no tiene que ser responsable por cambiar. Entonces, yo creo que para concluir esta parte, sí hay un campo que trabajar, que seguir trabajando, pero ese trabajo tiene que ser fundamentalmente interno. Ahora, eso no quita que no haya mecanismos. ¿Qué pasa si se dice, bueno, pero yo ya intenté dentro de la justicia indígena y encuentro tal violación de derechos humanos? Porque puede haber un abusivo, una autoridad abusiva que se escapa a la asamblea y qué sé yo, ¿no? Entonces, sí debe haber un mecanismo de control constitucional, como todos los sistemas jurídicos, un control del abuso del poder, pero eso no puede ser que lo controla la policía, el fiscal o la justicia ordinaria. Yo creo que si nuestra Constitución desde el 93 reconoce justamente que el Estado reconoce, respeta y protege la pluralidad cultural y constituciones vecinas como la de Colombia del 91 ya reconocen la igual dignidad de las culturas, la de Venezuela también lo dice así en su artículo 100, y estamos ante instrumentos internacionales como el convenio, la declaración, que parten justamente de este concepto de la igual dignidad de los pueblos y culturas y sus culturas jurídicas, por lo tanto. Entonces no puede ser que una cultura jurídica monopolice el poder de decidir si este indígena violó o no los derechos humanos, o que un tribunal constitucional que funciona con una cultura jurídica sea la que diga, oye, usted violó los derechos humanos o no. Si el Estado se ha definido que protege y reconoce con igual dignidad las diferentes culturas, entonces esos pueblos tendrían que sentarse en una jurisdicción constitucional mixta para resolver, con base en el diálogo intercultural, si ha habido o no violación de derechos humanos. Entonces, una forma para reducir el retorno del colonialismo es justamente trabajar en una dogmática pluralista y que institucionalmente la justicia constitucional que va a resolver si hay violación o no de derechos humanos, a mi juicio tiene que ser una institucionalidad mixta, donde estén las autoridades indígenas y las autoridades constitucionales formadas en la cultura occidental, digamos, ¿no? Si no, vamos a seguir reproduciendo el colonialismo. Y yo no sé si esa es la opción que queremos ahora. Déjame cerrar trayendo a colación un esquema de interpretación que trabajamos con una conversación como esta, con Rocío Villanueva hace unos días, ¿no? Rocío decía que la hermenéutica contemporánea, y estaba citando una jueza canadiense muy famosa, la que sin duda has seguido, la hermenéutica contemporánea, decía Rocío, tiene que hacerse cargo de una función que es prevenir y arrancar del derecho los sesgos subjetivos que se filtran sin conexión con principios. ¿Tú dirías que tenemos que aprender a reconocer también una suerte de sesgo colonial en nuestra aproximación a los fenómenos jurídicos que ponen en relación a la justicia indígena con la estatal? Sí, yo creo que eso se filtra a través de la categoría de la incapacidad. Y yo creo que hay dos grandes retos que superar. Uno viene del siglo XVI y el otro viene del siglo XIX.
Del 19 viene la idea del Estado-Nación. Y esa idea del Estado-Nación la pueden tener, o sea, la idea del monismo jurídico, que solo el Estado produce derecho, la pueden tener personas de izquierda y de derecha. De hecho, justamente tú comentabas hace un rato, todos los 70s, todo el desarrollismo en América Latina, que fue impulsado por reformas inclusive socialistas, etcétera, pero era la idea de que hay un solo Estado. Entonces hay que capturar ese Estado, desarrollarlo y meter industria, sacar petróleo para redistribuir. Ese paradigma ha sido superado. Ese paradigma correspondía al convenio 107, que decía no se puede trasladar a los pueblos de sus tierras sin su consentimiento, salvo por razones de desarrollo. O sea, la idea era que el Estado es el que define el modelo de desarrollo y los pueblos se tienen que someter a eso. Ese paradigma cambia con el convenio 169 al decir, no, un momentito, para empezar, ¿qué es desarrollo? El concepto mismo de desarrollo es plural. Y lo que para uno es desarrollo, que es sacar, destruir, secar lagunas, ¿no? Con tecnología moderna, y hacer minería a cielo abierto, de repente ahora hay una revisión de eso, se habla de la necesidad de un cambio de la matriz energética, ¿no? Entonces ahora ya estamos, por cuestiones políticas y tecnológicas, ya se ha puesto en revisión ese desarrollismo. Entonces, de alguna manera, decía, la idea del monismo jurídico, el Estado desarrollista o el Estado que concentra poder, viene tanto desde un pensamiento que puede ser de la derecha como un pensamiento que puede ser de la izquierda. Y hay gente que dice, hay que tomar el poder, hay que estar contra el capitalismo, pero no acepta el pluralismo jurídico. Y de hecho, mira tú las polémicas que hubo de Evo Morales con el Tibnis, de Correa con la ronda petrolera, de Dilma con la represa, todos fueron conflictos de gobiernos, digamos, de los Kirchner también con los mapuche, de Bachelet con los mapuche, ¿no? Eran gobiernos progresistas, inclusive se llaman de izquierda, de socialistas, que han tenido confrontación con los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no han dejado de ser colonialistas. Y entonces yo creo que este es el otro reto que hay en este momento. ¿Cómo abandonar, cómo superar el colonialismo? Y eso va a significar, uno, diseños institucionales o constitucionales que reconocen a los pueblos su autoridad, su territorio, y que no les hacen violencia, sino que posibilitan una articulación de esos pueblos. Por eso te decía que la disputa se da en todos los niveles y creo que la tarea de instituciones como la Comisión Andina de Juristas y la academia en general debería de ser ir creando esa doctrina, esa dogmática pluralista en diálogo con los pueblos, abierta a escuchando ese saber jurídico que también tienen los pueblos para caminar a la construcción, ¿no?, de marcos jurídicos que permitan la vida de todos los pueblos y finalmente del planeta. Muchas gracias, Raquel. Estamos hablando sobre justicia, imposible no pasar por la discusión sobre la justicia indígena y el estado actual de esta cuestión. Ha sido en coyuntura. Muchas gracias.